El espíritu de religión, mis hijos, se expresa en legalismo y tradición. Son sus dos características. Legalismo es ley. No hagas, no hagas, no guste, no te pongas, no hagas, no hagas, no te pongas esto, no te pongas lo otro, no hagas esto. Y si se mueve bajo una condenación, más que bajo una gracia. Por supuesto, todo tiene los excesos. Cuando ya no queremos ningún proceso en nuestra vida, sino todo es gracia. No, los procesos son necesarios. Pero no bajo un espíritu religioso, sino bajo el espíritu de Cristo y la palabra de Dios. También se expresa bajo tradición. El espíritu religioso se expresa bajo tradición. Una persona tradicionalista es una persona que se acostumbra a hacer las cosas de la misma manera siempre. Y legalismo, cuando vivimos bajo ley, bajo condenación, bajo imposiciones, no por amor y por gracia, sino por ley, por imposición y radicalidad. Esas son las maneras, las dos maneras que se mueve. Y yo lo sabía, y toda la vida he sabido esto. Pero lo que no me había dado cuenta es lo que sigue. Lo que sigue. Porque el espíritu religioso pone a la gente legalista y la pone tradicionalista. Pero la pone para robar dos propósitos de la iglesia. Para robar dos propósitos. Número uno, para robarle la compasión por los perdidos. Y número dos, para robarle la unidad del cuerpo de Cristo. Y el espíritu religioso ataca directamente la vida de una persona para que ya tú puedas vivir de una forma cauterizada hacia los perdidos afuera, de manera que tu vida es solamente dentro de iglesia, pero fuera de iglesia no tienes carga por nadie. Y aprendes a vivir así. Estás oprimido bajo el espíritu religioso. Y en segunda instancia, el espíritu religioso hace que una persona o un grupo se aíslen del cuerpo de Cristo, sintiendo que son los mejores y que son la patente de Dios para una ciudad o para un país. Y hace entonces que lo que yo tengo una superioridad, y al cuerpo de Cristo restante no lo necesito, sino se va a unir a mí. Pero si no va a unirse a mí, no lo necesito. Y entonces es la segunda expresión del espíritu religioso. ¿Cuánto están entendiendo? El espíritu de religión expresado en legalismo y tradición es lo que más le ha hecho daño a la iglesia de Cristo. Y ha tenido dos objetivos principales para robándole su propósito y posición en la tierra. Número uno, robarle a la iglesia la compasión y amor por los perdidos, cambiando esa compasión por activismo. Entonces, como estamos tan ocupados en la obra de Dios, no le hablamos a nadie de Cristo. Eso lo hace el espíritu de religión. Cuando yo supe eso, cuando eso se me reveló, yo dije: perdóname, Señor, porque yo he sido un religioso. En esta área yo he sido un religioso, porque estoy tan ocupado en la obra de Dios que cuando voy a comprar pan, veo al que me vende pan, sé que se va a perder, sé que va al infierno, sé que la vida que yo tengo, que es Cristo, Él la necesita, y no soy capaz de decirle nada. Cuando voy a comprar un perro caliente en la esquina, cuando voy a un restaurante y el mesonero me atiende, sé que es un hombre con necesidad de Dios. Sé que posiblemente está a punto de perder su matrimonio y que Cristo es la respuesta, y mi boca no es capaz de abrirse para decirle nada, porque estoy siendo oprimido, controlado por un espíritu religioso. Pero cuando vengo a la iglesia, tengo reuniones, ensayos, el Moviú, la vigilia, y todo eso es de Dios. Todo eso es de Dios. Porque en la otra parte que el espíritu de religión opera, que es la división, ahí yo soy fuerte, porque en mi espíritu está la unidad. Pero en la otra parte, que es que hasta el gato que se me atraviese tengo que hablarle de Cristo, ahí perdí el primer amor. Y cuando nosotros, mis hijos, entendemos estas cosas, tenemos que arrepentirnos. En el área de la compasión tenemos Mateo 9:36.
que dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esto, mis hijos, tiene que estar en nuestro corazón. Nosotros salimos en la mañana en el carrito, en la camioneta, y tenemos que ver esas multitudes con compasión. No podemos estar endurecidos. No podemos estar aislados de una realidad espiritual, porque tal vez ese día alguien de ellos muere. Tal vez en esa semana ellos hacen algo que van a la cárcel. Tal vez en esa semana todo dependía de la palabra que tú podías haberle dado. Y Jesús dijo que el ver las multitudes no fue indiferente. No le pasó por un lado como si nada, sino que tuvo compasión de ellas. Y la segunda expresión del espíritu religioso es división. 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 Qué tremendo. Cuando yo vi esto, hijo. El espíritu religioso opera a través de tradición y legalismo. ¿Cómo sería un legalista renovado? ¿Cómo sería un legalista renovado? Una persona que haga esto recibe una manera renovada de alabar, una manera renovada de orar, una manera renovada de predicar, pero le dice a los demás, ustedes son religiosos. O le dice a todo el cuerpo la religión organizada. Cuando esa religión organizada que tú llamas, solo es Cristo en ellos, y ellos son hijos de Dios lavados por la sangre de Cristo. Y el que se mete con el cuerpo se mete con Dios. Pero el espíritu de religión no me hace ver esto, sino me hace ver, yo oro, quitará la vara y la vacaria, y él ora, Padre, aleluya, ayúdame, Señor, aleluya. Y como hay una brecha y una diferencia, yo me siento arriba y lo veo a él abajo. Pero resulta que los miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, a ellos vestimos más dignamente. Y los que son más débiles, los tratamos con más decoro. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó eso? O borramos eso de la Biblia, o lo sacamos de la Biblia. ¿Quién dijo que la revelación que tú recibes es para enaltecerte? ¿Quién dijo que la revelación es para creerte superior? ¿Quién dijo que la revelación es para subestimar a los demás? ¿Quién dijo que la altura que un hombre de Dios reciba es para decir que los demás están mal y que se arrepientan o si no se mueren? No. Cuando alguien recibe una máxima revelación, tiene que ser más humilde, tiene que ser más amoroso, tiene que ser más paciente, tiene que ser más comprensivo, tiene que ser más abierto para que otros tengan lo que tú tienes, aunque te tengas que rebajar. Eso es lo que Cristo quiere. No levantar una casta, una estirpe de gente super ungida que no se mezcla con el bagaje y con los plebeyos de la iglesia. No, y mil veces no. El maestro con el alumno, el maestro con el discípulo, y todos juntos aprendiendo los unos de los otros. Esa es la iglesia de Cristo. Esto es poderoso. Cuando a mí me bajó esto, yo dije, wow, gracias, Señor, porque soy libre. Entiendo ahora cómo este demonio religioso por décadas ha oprimido a la iglesia. Por un lado, robándole la pasión por los perdidos y quitándole y cambiando por activismo. Y por otro lado, dividiéndola, aislándola en su propia realidad. Y le quiero decir algo, hijo. Ningún ministerio tendrá verdadera autoridad fuera del cuerpo. Porque en la unidad está la autoridad. En la unidad está la autoridad. No está en la revelación. No está en los códigos de reino. No está en la finanza, ni en el dinero, ni en las influencias. La verdadera autoridad espiritual radica en la unidad. Por eso que la unidad es lo más difícil. Porque cuando la gente se une, se pueden tomar los 7 montes. La religión hace, yo tengo una revelación en esto, lo mío es lo más importante. Lo que él tiene, no hace falta. Yo puedo vivir sin eso. Porque lo que Dios me dio a mí es un todo.
y es suficiente. Mentira del diablo. Eso es una conciencia que está cauterizada por la religión, porque no es así. Porque ¿dónde entonces dejamos a 1 Corintios 12, 18? ¿Qué dice? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Ah, claro, pero es que teníamos esa palabra aplicada a la iglesia y siempre la aplicamos a la iglesia. Pero resulta que la iglesia no es solamente esta iglesia. La iglesia es la iglesia de Caracas, la iglesia de Venezuela, la iglesia de Anzoátegui y del Zulia. O sea, esta palabra no se aplica al grupo que está en una denominación o un nombre de una iglesia. Se aplica a la iglesia universal de Cristo en el mundo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, de la misma manera como el espíritu de religión opera para robarme la compasión por los perdidos y hacerme una vida cristiana solo intra-iglesia, entre la iglesia solamente, o saliendo una vez a la semana si acaso a llevar el evangelio, pero no en mi vida cotidiana porque mi conciencia se cauteriza por el espíritu religioso. De la misma manera, el espíritu religioso opera para hacerle sentir a una persona o a un ministerio o a un hombre de Dios que no necesita al cuerpo, sino solo lo que Dios le entregó a él. Y son dos expresiones paralelas en áreas diferentes del espíritu religioso de las cuales nosotros tenemos que ser libres. Si cada uno estuviera dispuesto a aprender la porción que tiene que aprender, todos tendrían un todo y todos estarían completos. Esa línea de que bueno, lo que sale de mí solamente un momentico. Hay una esencia de identidad principal, pero hay un enriquecimiento. Hay un enriquecimiento. Es decir, usted tiene un ADN de parte de su pastor, de su padre, de su apóstol. Es el tronco. Pero las ramas florecen en el cuerpo de Cristo. Entonces el espíritu de religión opera a través de tradición. Hacer siempre las cosas de la misma manera y a través de legalismo, ley, condenación, proceso, persecución, en vez de gracia, perdón y oportunidad. Las dos cosas son necesarias, pero primero la gracia y el amor. Y luego el proceso hecho bajo la gracia y el amor. No el proceso hecho bajo la condenación y la persecución. Porque entonces se convierte en religión, en legalismo. Entonces, ¿qué hace? Número uno, quita la compasión por los perdidos. Te mete en un sistema donde tú vienes, tocas un piano, tocas una batería, cantas, agarras la cámara, agarras el sonido. Pero en la calle, fuera de la puerta verde esa, no le hablas a nadie de que Cristo vive. Te encuentras a gente. Si tus ojos se abrieran por un momento a la realidad espiritual de cada persona que te pasa por el medio. He estado en una transacción sentado esperando 2 horas con 3 personas en una cola, en un banco, en un lugar. Y entonces hablan de política, hablan de la economía, hablan del dólar, hablan de todas. Y yo con mi boca cerrada y no hablo de Cristo. ¡Wow! Entonces, ¿qué somos? ¿Qué es nuestra identidad? Porque el espíritu religioso nos agarró y nos puso en la mente. Con tal de que tú vengas a la iglesia y te congregues es suficiente. Con tal de que tú vengas y toques tu piano es suficiente. Con tal de que tú vengas y hagas una danza es suficiente. Con tal que tú vengas y vayas al evangelismo una vez o 2 veces a la semana es suficiente. No te vistas, papito, que no vas. No te vistas que no vas para ese baile. Yo no sé si yo soy el único que me arrepiento esta mañana aquí, pero yo me arrepiento. Y yo decidí, Señor, voy a cambiar. Porque en serio, yo tengo años en esa área cauterizado por ese demonio sin darme cuenta. Y cuando me cayó la cosa, yo digo, wow, Señor, perdóname. He hecho mucho bien, he hecho muchas cosas buenas, he hecho la obra de Dios, y es verdad. Pero tengo que reconocer que en esa área
estaba muy mal y necesito un cambio de parte de Dios. Pero cuando tú conoces la verdad te hace libre en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Cristo. Lucas 4:18 nos habla del ministerio de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y vamos a volver, hijo, vamos a volver a la senda. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes cuáles eran las cosas del llamado de Jesús? Escuche. Dar buena nueva. Repita conmigo, dar buena nueva. Predicar, pregonar, dar vista, liberar y sanar. Vamos a hacer otra vez. Dar buenas nuevas, predicar, pregonar, dar vista, liberar y sanar. ¿Tú estás haciendo eso allá afuera? Entonces, ¿qué ministerio estamos haciendo? Este es el llamado de Jesús, el Espíritu del Señor. Y esto es lo que traerá el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. ¿A quién iba dirigido este mensaje? A los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos. Una pregunta: ¿cuánta gente hay allá afuera ciega? ¿Cuánta gente hay allá afuera cautiva? ¿Cuánta gente hay allá afuera quebrantada de corazón? Que usted vea tristeza en los ojos de la vida. ¿Cuánta gente ahí afuera oprimida, que usted le ve la opresión? Que están solamente con los ojos diciendo: predícame, predícame, dime algo, predícame, dame una alternativa. Y le pasamos por un lado y chito, no decimos nada. Entonces el mensaje de Jesús no era para el que dice: orgulloso hay, si tú quieres predicarle, éntrale a ese, éntrale. Si tú eres valiente, éntrale, tienes fe, éntrale. Pero tranquilo, que hay suficientes pobres, hay suficientes cautivos, hay suficientes quebrantados de corazón y hay suficientes ciegos allá afuera que están esperando solamente que tú vayas y le hables, y te van a recibir el mensaje con gozo y alegría. Porque el diablo te dice: ay, si no me oye, y si no me para, y si me cierra la puerta, y nosotros tenemos ya la cosecha. Pero el espíritu de religión te agarra, te mete unos grillos, te mete unos grilletes y te dice: tú no vas a hablar ni vas a hacer nada sino dentro de la iglesia. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Era un rico. Pero había también otro, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Tremendo cuadro. Un rico llegaba, banquete, en la puerta del banquete un mendigo llamado Lázaro, que lo que caía de las migajas de los pedacitos de pan se lo buscaba comérselo, y los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto es el cielo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, que es el infierno, alzó sus ojos estando ¿cómo? Esto es real, hijos. Estando en tormentos. En tormento eterno. Y al tormento eterno es que va toda persona que no conoce a Cristo como Salvador. Porque en ningún otro, mis hijos, hay salvación. Tormento. Aleluya. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno allá. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Qué le parece? El rico que se jactaba de todo, que no quería recibir nada, ahora quería que Lázaro metiera el dedo en su lengua para que de su saliva él pudiera refrescarse. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, o sea, entre el cielo y el infierno, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Mire qué tremendo. O sea, desde el infierno, el rico estaba pidiendo que le fueran a evangelizar a su familia. Desde el infierno estaba pidiendo: vayan y háblenle para que no vengan para acá. Vayan y háblenle para que no tengan que estar atormentados eternamente como ahora yo lo estoy. ¿Cuánta familia tú no le has hablado de Cristo? A tu sangre. ¿Cuántas personas en tu familia tú no has trasladado? Te has quedado en las peleas porque te han perseguido porque eres cristiano. Supera esa persecución y háblales de Cristo. Supera esa molestia y háblales de Cristo. Porque esa molestia no tiene nada de comparación con el tormento eterno si no se arrepienten. ¿Cuánto están entendiendo, hijo? Son los valores principales del evangelio. Esta es la verdadera iglesia de Cristo, la que camina en unidad y en pasión por los perdidos, porque se liberó del espíritu de religión. Entonces le digo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 5 hermanos que él sabía que iban derechito a encontrarse con él en el infierno y necesitaban urgentemente arrepentirse. Levanta su mano al cielo, Padre, en esta hora, Señor. Soy el apóstol Ignacio Yaramendi y espero que esta palabra que acabas de recibir haya sido de gran bendición para tu vida. Nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino tiene fe para preservación del alma. Creemos que, como dice Habacuc, el justo por su fe vivirá, y que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si quieres recibir este mensaje o muchos otros, puedes conectarte con nuestras redes sociales que ahora mismo estás viendo en pantalla, o comunicarte a estos números telefónicos para poder bendecirte, enviarte otros recursos que edificarán y seguirán bendiciendo tu vida.